México Global, temporada 1, Norteamérica. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. México Global está lleno de talento. El emprendimiento significa cambiar el status quo en cómo hacer las cosas de manera distinta. Ese es nuestro objetivo, captar esa cara de nuestro país. Tenemos presencia prácticamente en toda América, Europa y Asia. Gracias por hacer de nuestro México un país propositivo, de agentes de cambio, disruptivo. Somos más de 125,000 personas en los 19 países en donde operamos. Un México sin fronteras, sin muros ideológicos. Las historias de éxito sí son posibles y son posibles en México. De gente que lucha día a día por ser mejor. Para mí México Global, una visión distinta de México, una imagen que tenemos que empujar todos. De un México en expansión y crecimiento. México Global representa la capacidad de poder ser los líderes en el mercado. Sí se puede. Va a poner a México en la mira como tiene que ser. Y lo lejos que podemos llegar con pasión a nuestras labores productivas. He estado en los 4 desiertos más grandes del mundo, siendo la primera mexicana en recorrerlos. Sabiendo que el emprendimiento es la fuerza más grande que tiene México. Cuando uno ama lo que hace, la gente se suma a ese deseo, a ese pretexto. Y ese pretexto se vuelve una visión. México Global, temporada 1, Norteamérica. Dirigida por Enrique Olvera Gutiérrez. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y la tercera mayor concentración urbana del continente americano, después de Sao Paulo y la Ciudad de México. Es uno de los principales centros de comercio y finanzas del orbe. Es considerada como ciudad global, dadas sus influencias a nivel mundial en los medios de comunicación, política, educación, entretenimiento, artes y moda. La enorme relevancia de la ciudad a todos los niveles la convierte, junto a Londres, Tokio y París, como una de las ciudades más destacadas e influyentes del planeta. Es aquí donde México Global conoce a Wilbert Zarco Castro, doctor en neurobiología, que desarrolla proyectos para la Rockefeller Center en el corazón de Manhattan. Plantea por medio de la percepción facial la capacidad que nos transmite información sobre identidad, género, estado de ánimo. Recientemente, Zarco ha propuesto la teoría de que los seres humanos y los monos comparten la mayor parte del sistema cortical para procesar información. Su alto desempeño científico lo ha llevado a ciudades en Europa y Asia, donde expande sus conocimientos al mundo de la ciencia. Bienvenido, Wilbert Zarco Castro, por promover la imagen de nuestro país a través de tu talento. Eres un orgullo de nuestro querido México. Yo nací en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una familia tradicionalmente del barrio de Santa Lucía. Crecí ahí hasta los 17 años, que fue cuando decidí moverme para estudiar biología afuera. Y después terminé la universidad y finalmente me moví a la ciudad de Nueva York. Tenía bastante claro qué es lo que quería. Quería hacer ciencia, lo sabía desde mucho tiempo atrás, pero no sabía exactamente a qué dedicarme. Entonces tenía dos opciones fundamentales. Una era física, estudiar física, o dedicarme a las ciencias biológicas. Pero seguí conservando ese gusto por las matemáticas, las cuales las considero como un instrumento muy bueno para poder implementar ideas. Decidí aplicar para la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras estudiaba la licenciatura, tuve contacto con muchos extranjeros que estaban de intercambio en la UNAM. Me di cuenta que es importante tener esa experiencia. Decidí no salir del país hasta estar suficientemente listo para absorber la experiencia. Apliqué para Japón, para Holanda, Alemania y nunca para Estados Unidos, debo decir. Azares del destino. Siempre el pilar de mi existir ha sido mi familia. Mi padre falleció, entonces mi madre tomó la batuta para dirigir la familia y ella siempre fue mi ejemplo a seguir y mi fuerza. Les agradezco mucho a mi familia, a mis tíos también, que formaron gran parte de este pilar para sostener a la familia en general. En esas transiciones siempre uno tiene que no dejar atrás, pero al menos aceptar la posibilidad de moverse sin llevarse las cosas y las personas que uno quiere. Cuando me fui de México fue una semana después de haber terminado mi doctorado. Cuando iba en el avión pensé, bueno, ¿cuáles son las cosas que voy a tener que enfrentar cuando llegue a Nueva York?
y lo primero que hice fue caminar buscando el parque, Central Park. Hay un ruido en Nueva York constante, la ciudad produce ruido. En la Ciudad de México también tenemos un tipo de ruido, pero incluso el ruido puede diferenciarse a los oídos del cual lo percibe, ¿no? En Nueva York llega a ser insoportable porque es un ruido que no podemos entender, ¿no? No crecimos con ese ruido. En lo personal creo que ningún ser humano puede adaptarse al nivel de hostilidad que uno puede encontrar aquí a nivel de ese ruido. Muchísimas ambulancias, mucha tensión, una paranoia constante quizá por el atentado del 11 de septiembre en el 2001 a las Torres Gemelas. Fue un parteaguas en la vida cotidiana de esta ciudad. Hablando incluso con los locales, con los neoyorquinos, ellos notan que la vida social, la atmósfera social cambió. La gente es un poco más unida, más amable, más humana. Pero también ahí está el otro lado de la moneda, que es... a mí me ha tocado estar en el metro de la ciudad y de repente lo detienen y vacían completamente el tren porque a alguien se le olvidó una bolsa. Me ha sucedido que voy con mi bicicleta cruzando un puente y también vacían el puente porque a alguien se le quedó su mochila por ahí y piensan que puede ser una bomba. Ahora nos encontramos en la parte más sur de la isla de Manhattan, que como se puede observar aquí, al fondo está la Estatua de la Libertad y a la derecha es Ellis Island, que es la isla de Ellis, que fue el primer punto donde llegaban todos los inmigrantes a América, en la parte de Norteamérica. Históricamente es muy importante ese lugar porque llegaron los primeros italianos, los irlandeses, cualquier inmigrante pasaba por esa isla en algún momento. México Global conoce el trabajo del científico Wilber Zarco en la Universidad Rockefeller. Esta es la Universidad Rockefeller, que fue fundada en 1901, fue establecida por John D. Rockefeller como un proyecto filantrópico de muchos que tuvo en su vida. Esta universidad tiene como característica que tiene alrededor de 28 premios Nobel asociados, lo que la convierte en una de las universidades que tiene la mayor cantidad de premios Nobel en el mundo. La universidad se centra en investigación básica, en áreas como inmunología, virología, física y neurociencias, que es el área donde yo laboro. Una de las características también es de que trata de diversificar la forma en la cual se hace la investigación aquí, haciéndola multidisciplinaria. Hay otras universidades en Nueva York con las cuales Rockefeller también interactúa, como son Columbia University, la Universidad de Nueva York y Cornell. El doctorado lo hice en la UNAM, en el Instituto de Neurobiología, y la pregunta que abordamos en ese tiempo era cómo el cerebro representa el tiempo físico. Los experimentos que hacíamos en ese tiempo eran relacionados a estudiar el comportamiento de animales y humanos y compararlos cuando estos ejecutaban tareas de temporalización, por ejemplo, ritmos. Y bueno, tuve la fortuna de publicar buenos trabajos alrededor de ese tópico y decidí moverme luego al campo de la visión, que eso es lo que hago ahora en esta universidad. Esencialmente la investigación aquí es cómo reconocemos objetos. Entonces, durante mi doctorado estudié el tiempo y ahora estudio el espacio representado en los objetos visuales. En el laboratorio tenemos también una gran diversidad de personas. Por ejemplo, hay postdocs de Japón, de Alemania, de Francia, de Turquía, de India, México, por supuesto. Y cada uno desarrolla un proyecto particular. Usamos técnicas como son la resonancia magnética funcional, electrofisiología, psicofísica, modelos matemáticos, computacionales, con este enfoque, como decía, multidisciplinario y dar respuestas mecanísticas a este tipo de preguntas que aún siguen abiertas. Llego a la universidad 8 o 9 de la mañana, tengo ya una serie de experimentos que desarrollar. Tomo, en este caso trabajo con animales, tomo mi animal, lo llevo a un sitio donde podemos desarrollar esa clase de experimentos. Por ejemplo, Cornell, a veces tenemos que transportar los animales a Cornell, donde tenemos el resonador. Fui a un congreso a Chicago, ahí conocí al investigador con el cual trabajo, que es un alemán que descubrió una serie de áreas en el cerebro de primates que se dedican al reconocimiento de rostros. Y me entrevisté con él pensando que él aún
estaba desarrollando su investigación en Alemania. Bueno, ahora estoy en un sabático en la Universidad de California, pero me voy a mover a Rockefeller University. Y dije, bueno, lo que me interesa en realidad es el tópico de investigación que este investigador tiene y no me interesaba tanto el lugar. Entonces no me importó si él estaba en Alemania o California, o en este caso Nueva York. Decidí aceptar el reto y me moví para Nueva York y continuar la investigación. México Global llega al histórico parque, el Pulmón Verde de Nueva York, el famoso Central Park. Central Park tiene 3 o 4 lagos bastante grandes y este es bastante representativo porque se pueden rentar estas lanchas y relajas, conoces el parque de una manera distinta, pero es algo característico del verano. Aquí en Nueva York las estaciones son bastante marcadas, sobre todo el invierno. El año pasado tuvimos un invierno de un poco más de 5 meses y la temperatura puede bajar hasta menos 20 grados, con bastante nieve en algunas ocasiones, pero también el verano puede ser muy caliente aquí. El parque en general se divide en este, oeste, sur y norte. Se encuentra situado justo en el centro de Manhattan. La parte sur es mucho más visitada que la parte norte, pero personalmente creo que la parte norte es mucho más bonita porque tiene pequeños ríos. Mi casa está en Manhattan, Upper East, como si fuera mi jardín, o el jardín de muchos neoyorquinos aquí. Otra cosa que hago aquí es que salgo a correr al parque, Central Park. También a otro parque que está dando al río Hudson, que es en el West Side, en la parte oeste de Manhattan. Me gusta correr en el verano y a finales del invierno. Practico un poco la bicicleta, ¿no? El año pasado hicimos una ruta hacia Long Island, hacia la parte de Montauk, que fue una excursión en bicicleta de 500 kilómetros. Se conoce toda esta parte del estado de Nueva York de otra forma. Me gusta Beethoven mucho. La Novena Sinfonía es algo que me llena mucho cada vez que lo escucho. Sí, aquí se puede ver mucha gente que anda caminando tranquilamente, artistas famosos, ¿no? Actores y actrices que viven en Nueva York. Aquí la gente está acostumbrada a ver ese tipo de personajes y bueno, se sienten tranquilos y caminan por ahí. Aquí me he encontrado a Bjork en el parque o cruzando la calle Bill Murray. Esta ciudad está llena de gente de diferentes partes del mundo. Es uno de los ombligos del mundo, ¿no? Y hay gente a tratar de hacerse una vida, o hay diferentes capas, ¿no? en esta ciudad. Hay gente que llega desde abajo, de cero, dejando todo atrás, como muchos mexicanos que bueno, arriesgan sus vidas cruzando de indocumentados. Y aquí renacen, ¿no? Renacen y bueno, hacen un poco de dinero que le mandan a su familia. Y hay otra capa también de las personas que tal vez vienen a estudiar o venimos a estudiar, es otra forma de lucha también. Y están las otras capas en las que, por ejemplo, inversionistas vienen a este lugar porque es otro de los cruces en los cuales pueden hacer este tipo de negocios con diferentes gentes de diferentes partes del mundo. Vamos ahí, les voy a mostrar uno de los barrios que quizá me atraen más culturalmente, gastronómicamente también, que es el barrio chino. En Manhattan también se pueden encontrar los barrios japoneses, el griego. Eso es una de las grandes ventajas de aquí, que si quieres explorar gastronómicamente las variedades del mundo, Nueva York es fantástico. Hay gente que viene solo a eso, a hacer una especie de viaje gastronómico. Vienen a probar comidas de diferentes chefs aquí. Es una parte también muy interesante de explorar en la ciudad. México Global conoce el emblemático barrio chino, en el corazón de Nueva York. Estamos en una de las plazas del barrio chino. Aquí la gente viene a jugar Mahjong. Es un juego chino muy tradicional. Chinatown, o el barrio chino, se compone de diferentes subculturas en China. Esencialmente es gente de Cantón, es gente cantonesa, y tienen muy arraigado ese juego, el Mahjong, y es parte de su entretenimiento diario. Este barrio, además de tener oferta de comida, tiene mucha cultura interna. Se puede observar cierta familiaridad con ellos. Es algo que en México también compartimos, ese caos ordenado, si se puede decir así. Son muy organizados al mismo tiempo. Parte del barrio chino y su gente es de que tienen esa cuestión muy familiar. Las señoras de edad avanzada se juntan a hablar, a platicar de la vida. Y es algo que llena, a diferencia de la cultura norteamericana, que es bastante individualista.
La cultura oriental en general tiene esa parte que no la deja, ¿no? Que es la unificación, la familiaridad, el contarse las vicisitudes de la vida. Eso es muy importante. Vengo todavía a este barrio buscando eso un poco, ¿no? El sentido de encontrarse con el otro, con la otredad. México Global conoce el hogar del Dr. Wilbert Zarco, en el corazón de Manhattan, Nueva York. Esta es la calle 70 en el lado oeste de Manhattan y este es el edificio donde vivo. Hacia el oeste, 3 cuadras hacia allá, tenemos Central Park. Hacia el lado este hay un río y es hacia esa misma dirección donde la universidad está localizada. En el piso donde vivo, que es el piso 7, tengo como vecinos a un austriaco que está haciendo su postdoc también en la universidad, a una familia de China, hay una investigadora de India y al fondo hay un norteamericano también viviendo. Manhattan está considerado como una de las ciudades más caras del mundo. Aquí es muy caro vivir Manhattan, pero hay otras opciones como son los otros barrios, Brooklyn, Queens, el Bronx, un departamento pequeño con una sola recámara hasta $2,000, $2,500. El barrio aquí en la zona del Upper East es bastante tranquila, se caracteriza por tener restaurantes, es una zona muy familiar, lo cual lo convierte en un barrio bastante relajado y seguro. Se caracterizaba por albergar artistas también, ¿no? como en muchos otros lugares en Manhattan, pero Woody Allen vive muy cerca de aquí, como a cuatro calles de este lugar, y de hecho él toca en un hotel. Él toca jazz y también se presenta en un hotel que está muy cerca de Central Park. Filmó una película muy representativa de Manhattan, que de hecho se llama Manhattan, en la cual se ven muchas regiones de este barrio, como es el puente de Queensboro, que está enfrente de mi universidad. Hay varios lugares aquí representativos y uno de ellos, que es bastante visitado por los turistas, es el Dakota, que en este edificio, últimos años de John Lennon, vivió con Yoko Ono, un poco autoexiliado. Enfrente de Dakota, cuando uno comienza a caminar hacia Central Park, está ese celebrado lugar conocido como el Strawberry Fields. Digamos, la despedida de este personaje porque fue asesinado en ese lugar. México Global llega al majestuoso Times Square. Bien, bueno, el primer año creo que es fundamental para cualquier persona que se mueve a una ciudad distinta. No experimenté tanto un shock cultural, sino hasta posiblemente en el 8º mes, que comencé a sentir ese nivel de tensión por la ciudad de aquí es bastante exigente a nivel, es muy competitiva. En algún momento comencé a sentir esa presión de, bueno, obtener resultados pronto, adaptarme al ritmo de vida de la ciudad real. Tengo algunos proyectos que me gustaría desarrollar de vuelta en mi país. Esencialmente me gustaría volver a la UNAM, aplicar para una posición como investigador independiente en la UNAM, probar suerte quizá en China, que es un país que está emergiendo con un desarrollo importante también en ciencia. Esencialmente la cultura estadounidense, norteamericana, tiene muy arraigado el proceso de competitividad, un poco como una especie de darwinismo social, y especialmente aquí en Nueva York, que es una ciudad de constante cambio, forza a esa especie de capitalismo exacerbado. Creo que la gente en general debemos de seguir el impulso por la pasión que nos gusta, ¿no? Desarrollar esas pasiones, elaborar proyectos que realmente trasciendan. Jóvenes debemos tener proyectos siempre, elaborar una idea y quizá al principio pueda parecer un poco realizable, pero si uno le pone pasión, tiempo a esas ideas, comienzan a tomar forma hasta que finalmente uno hace los caminos para poder desarrollarlas y ponerlas en práctica. Una de las formas en las cuales se puede empezar a tener perspectiva es saliendo, de alguna manera, ¿no? Motivando a la gente o mostrando lo que hice a lo largo durante ese tiempo, y si esto llega a motivar a otras personas para que se animen a dar ese salto, que genere el impulso de buscar, con eso me siento satisfecho. México Global se sube al metro de Nueva York de la mano de Wilbert Zarco. Esta es la línea 6 y vamos ahora hacia el barrio chino.
Es una de las típicas estaciones de Nueva York. Nueva York tiene muy buena transportación en cuanto al metro. Está disponible las 24 horas, lo mismo que con los autobuses. La única desventaja es que es un poco caro. Normalmente el pasaje aquí cuesta $2.50, que para los estándares en México eso es muchísimo, ¿no? Un boleto de metro en Ciudad de México puede ser 40 veces más barato que eso. Pero bueno, la gente aquí también gana un poco más y puede pagar ese tipo de transporte público. En algunas ocasiones aquí en Nueva York hay algunos imprevistos. Por ejemplo, dado el ritmo de vida en la ciudad, la gente usa las vías como en otras grandes ciudades para suicidarse. México Global se deleita de la rica gastronomía taiwanesa en Nueva York. En el DF puedes conseguir una gran diversidad de tacos. Eso tal vez es una de las cosas que extraño del DF en cuanto a comida. Pero el DF es como aquí un poco, puedes conseguir lo que quieras de comer. Me he dedicado a explorar la gastronomía asiática, ¿no? Tienen una diversidad de cómo pueden cocinar cosas. Por ejemplo, los japoneses son muy centrados en la parte muy sana de la comida. Tienen el sushi, el sashimi, que es pescado crudo esencialmente con arroz, un tipo especial de arroz. Pero también tienen la comida de la calle, ¿no? El street food, ¿no? Que son esos sticks que son simplemente carne asada. La comida, estamos ahora en un restaurante taiwanés, tiene una gran diversidad. La comida taiwanesa es muy sana, pero también es muy diversa, mucho más diversa que la japonesa. La comida coreana, bueno, son los únicos asiáticos quizá entre Japón, China, Taiwán, que le ponen mucho picante a su comida, ¿no? Tienen el platillo principal de ellos es el kimchi. Comida americana, no soy fanático de la comida americana, pero los sándwiches es su caballo de trabajo. Hacen sándwiches de todo y es lo que comen ellos, sándwiches, hamburguesas. Y es muy fácil aburrirse de esa pobre gastronomía que tienen aquí. En Nueva York en general todo es caro. Y la comida, la vivienda, la renta son carísimas. Bueno, ayer estuvimos en este lugar mexicano que se llama La Superior. Es un lugar que yo frecuento porque tienen comida mexicana que preserva el sabor. Varios de los lugares mexicanos aquí en Nueva York y en diferentes partes de Estados Unidos sacrifican la originalidad, ¿no? de la comida que preparan para adaptarla al paladar de los americanos, de los norteamericanos. Debo decir que mi abuela es una de las maestras para hacer la sopa de pan. La sopa de pan es muy tradicional en San Cristóbal de las Casas, que a mí me gusta decirle Jovel de cariño, San Cristóbal de las Casas, que es uno de sus tantos nombres. Pero la sopa de pan es... Yes, thank you. La sopa de pan es algo que no puedo resistir. Cada vez que voy, mi abuela la prepara y tengo esa memoria en el barrio de Santa Lucía, que fue donde crecí. Los fines de semana era clásico reunirnos con la familia y comer tamales o chalupas. Eso es algo también extraño, la reunión familiar. Y el pan de San Cristóbal, sí, tengo un tío también que es maestrazo para hacer pan tradicional de San Cristóbal. México Global se despide desde la histórica Nueva York con el placer enorme de haber conocido a Wilbert Zarco Castro. Gracias por ser parte de un México que transforma y aporta, de ese México con rostro de triunfo y emprendimiento. Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme dado las facilidades, el espacio. Ese espacio no tendría significado si uno no busca también darle significado. El siguiente paso en mi carrera como investigador sería aplicar para un laboratorio donde pueda desarrollar mis propios proyectos de investigación en el campo de la neurobiología. En estos tiempos de transición me gustaría explorar lugares como China, Taiwán, que son países emergentes donde podría encontrar campo fértil para desarrollar mis ideas. Diría que le den significado al espacio y a los recursos que tienen cerca. Busquen formas de establecer ese tipo de conexiones con el lugar donde se encuentran y hacer camino propio. Bueno, para la gente que viene a viajar a Nueva York siempre es importante tener ciertos lugares icónicos que visitar, ¿no? Uno es Central Park, por supuesto. El parque tiene que visitarse de día y de noche. Se transforma en una u otra temporada del año también. Venir a Brooklyn, a la parte del puente de Manhattan,
al río Hudson. También es importante visitar la parte de Harlem. Nueva York se compone de estos 5 barrios que son Brooklyn, Manhattan, el Bronx, Queens. Los barrios pequeños que se pueden encontrar en Manhattan, como son Chinatown, el barrio polaco también en la parte de Brooklyn es muy interesante. Es como adentrarse a Europa sin estar en Europa. Ahora que el equipo de producción ha estado conmigo en estos días, he visto que hacen un esfuerzo bastante grande, ¿no? Cargando el equipo, andando, exponiéndose también a las vicisitudes de los nuevos lugares que visitan, y eso me pareció sorprendente. Y recopilar esta serie de historias de alguna manera, vivencias personales que se pueden retratar y transportar a otras personas es algo magnífico. Entonces, pues adelante muchachos. México, nos vemos pronto en invierno. México Global, temporada 1, Norteamérica.